Bueno, vamos al paso siguiente. El paso siguiente consiste en recordar cómo responde la cóclea a un tono. Recuerden que cuando uno le mete un tono a la cóclea, al sistema auditivo, más precisamente la membrana basilar que está dentro de la cóclea, no es solo un pedacito infinitamente pequeño de la membrana que empieza a oscilar, sino toda una región alrededor de ella. Esto está representado por este gráfico que está acá, que si usted le mete un tono, no es solamente un punto pequeñito, un segmento de la cóclea pequeñito el que responde, sino toda una cierta vecindad, todo un segmento el que responde. ¿Okay? Entonces, cuando le metemos varios tonos a la vez, como un tono compuesto como la voz, entonces van a haber distintas regiones de la cóclea respondiendo a distintos tonos y esas regiones van a ser significativamente anchas como esto. Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, por cada uno de estos impulsos, vamos a reemplazar cada uno de estos impulsos por una de esas bandas que representan cómo responde la cóclea. Entonces ponemos uno de estos donde por cada impulso, es decir, hacemos la convolución entre esto, y lo que nos queda es este montón de montañitas rojas por acá. Por supuesto, ellas se suman, y entonces la suma de ellas quedaría, vamos a ver, me queda el dibujo, lo voy a dibujar con azul. Okay. Entonces acá me quedaría este igual, porque estas dos no se traslapan, según este dibujo, estas tampoco se traslapan muy poco, y aquí empieza a haber un poco de traslape. Entonces pueden ver que ya la curva no llega a cero, sino que empieza a quedarse muy arriba, y vean que conforme subimos en la frecuencia, ya los tonos se hacen cada vez menos y menos distinguibles. Los tonos bajos se pueden distinguir fácilmente en esta curva, pero como ellos se están acercando por la escala logarítmica de la frecuencia, mientras que este ancho es más o menos constante, entonces ya el ancho de cada una de las montañas y en combinación con su cercanía hace que sean poco distinguibles. Ese es el patrón que se observa en la cóclea, en la membrana basilar, ante un tono compuesto. Por cierto, eso lo llaman tonos, a ver si me acuerdo, no me acuerdo en este momento, quizás en el próximo video les diga. Bueno, y por último, entonces una vez que tenemos esta curva azul, lo que queda es aplicar la curva de compresión. Vamos a ver, recuerden que la sonoridad no es proporcional a la amplitud, sino que es una función compresiva. En el tiempo en que hicieron este método, un señor de apellido Hermansky, la transformación más popular era la de Stevenson. ¿Okay? Stevenson en un estudio había encontrado que la sonoridad era proporcional a la amplitud a la 0.6. Más precisamente, en sus palabras, él lo que encontró es que la sonoridad es proporcional a la intensidad a la 0.3, pero como la intensidad es la amplitud al cuadrado, entonces tenemos amplitud a la 0.6. Entonces, el paso final que nos queda es convertir esto de amplitud a sonoridad. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es elevar esa curva a la 0.6. Entonces eso lo que va a hacer es aplicar un poco más de gravedad a esas montañas, comprimirlas. Okay. Entonces quedaría algo como así. Okay, entonces la idea es que si esta es muy alta con respecto a esta, ya al aplicar sonoridad, al elevarlo a la 0.6, ya la distancia se va a reducir un poco y queda esto un poco más claro. Okay, entonces terminamos con una curva de sonoridad versus Barks, bueno, versus posición en la cóclea, posición en la membrana basilar.
Entonces tenemos una curva de sonoridad versus posición en la cóclea, y esa curva a la que le vamos a sacar la transformada de Fourier inversa, ¿okay?, para obtener la autocorrelación con componentes perceptuales. ¿Okay? Típicamente dibujo frecuencia a la derecha y tiempo a la izquierda. Aquí todo está a la derecha. Quiero decir, todo esto es frecuencia, ¿verdad? Lo que pasa es que son tantas las transformaciones que las tuve que poner así. ¿Okay? Entonces, todo esto fueron transformaciones realizadas en el dominio de la frecuencia, y entonces terminamos con sonoridad versus posición en la cóclea, y a eso le sacamos la transformada de Fourier inversa para, déjenme borrar acá, para terminar con algo que lo vamos a llamar, qué sé yo, R' de T, que es como una autocorrelación, nada más que en vez de sacársela, de construirla basado en potencia versus frecuencia, la obtenemos a partir de la curva de sonoridad versus posición en la cóclea, tomando transformada de Fourier inversa. ¿Okay? Y entonces en esto consiste el método de predicción lineal perceptual. Es idéntico al otro método, nada más que en vez de utilizar autocorrelación, utiliza esta autocorrelación modificada basada en la curva de sonoridad versus posición en la cóclea. Bueno, entonces con esto terminamos el método de predicción lineal perceptual, y en la próxima clase lo que vamos a hacer es estudiar el método de coeficientes kepstrales, que ya estudiamos Kepstrom, pero ahora en escala Mel. ¿Okay? Entonces va a ser algo un poco parecido a esto, nada más que para posición en la cóclea, en vez de utilizar la escala Bark, vamos a utilizar la escala Mel, que es un poco parecida, y la sonoridad, en vez de ser calculada como una potencia de la amplitud, va a ser calculada como el logaritmo. ¿Okay? Y esas son las dos principales diferencias. También un poco en la forma de esta curva, en vez de ser esta curva un poco suave, van a ser triángulos. En fin, la idea es más o menos la misma.